Rusia lanzó este jueves una nueva ola de ataques contra varias ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, coincidiendo con la primera nevada en ese país. Mientras, Polonia investiga el incidente del misil con el apoyo de Estados Unidos y los aliados de la OTAN. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Polonia mantiene el estado de alerta elevado en sus tropas, pese a descartar que el proyectil que mató a 2 personas el martes en su territorio fuese un ataque intencionado. Según Varsovia y la OTAN, la explosión fue causada por la defensa aérea ucraniana. La justicia holandesa dicta cadena perpetua para 2 rusos y un ucraniano por el derribo con un misil del vuelo MH17 en 2014. El tribunal sostiene que el cohete era de fabricación rusa y que fue disparado desde una zona prorrusa de Ucrania. Alemania hace un llamado a la acción en el marco de la cumbre sobre el clima COP27 en Egipto. La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, afirma que la conferencia debe marcar un punto de inflexión en los esfuerzos mundiales por eliminar los combustibles fósiles. Ucrania denuncia una nueva oleada de ataques rusos en varias regiones del país, mientras Estados Unidos ve poco probable una victoria a corto plazo para Kiev, incluida la expulsión de todas las tropas rusas del país. Por su parte, Rusia asegura que Ucrania no quiere negociar y que, por tanto, la guerra debe continuar. En medio de todo esto, sigue el escándalo por el misil que impactó en Polonia. La OTAN asegura que esa explosión fue causada posiblemente por un misil de la defensa antiaérea ucraniana. El pueblo de Przewodów en el este de Polonia está en el centro de las investigaciones. Un equipo de expertos polacos y estadounidenses están investigando el impacto de un misil que causó la muerte de 2 personas. El pueblo sigue conmocionado tras el incidente. Estamos todos consternados. No hablamos de otra cosa. Eran nuestros vecinos, pero también pensamos en sus familias. Es terrible. En este lugar, el martes por la noche murieron 2 habitantes del pueblo. Polonia ha aceptado la intervención de especialistas ucranianos en la investigación. El presidente Andrzej Duda no se opone a la participación de Ucrania en la investigación. Así, Polonia acepta la petición del presidente ucraniano Zelensky, quien el miércoles por la tarde seguía manteniendo que se trataba de un ataque ruso. Sin embargo, ahora afirma que para saber si realmente se trata de un misil antiaéreo ucraniano desviado, habrá que esperar al final de las investigaciones. El presidente de Estados Unidos también se expresó al respecto. Por la noche, tras de la cumbre del G20, Joe Biden dejó claro que no se trata de un bombardeo de Rusia, al igual que expresaron otros líderes de la OTAN. Los indicios no apuntan en esa dirección. El Pentágono confirma las declaraciones del presidente, al tiempo que avisa de que Ucrania tiene pocas posibilidades de ganar la guerra a corto plazo. La probabilidad de una victoria militar ucraniana, es decir, que el ejército ruso sea expulsado completamente del territorio ucraniano, incluida Crimea, es algo que a corto plazo tiene una probabilidad baja a nivel militar. Podría producirse una solución política que implique una retirada de los rusos. Eso es posible. Paralelamente, el secretario de Defensa Lloyd Austin promete que Estados Unidos seguirá apoyando plenamente a Ucrania, algo que Kiev necesita urgentemente, sobre todo para la defensa aérea. Al parecer, este video supuestamente grabado en la ciudad de Dnipro demostraría que Rusia continúa sus ataques, hiriendo a varias personas el jueves. También se registraron ataques en Kiev y Odessa. Y el enviado especial de DW a Ucrania, Jan-Philipp Scholz, nos cuenta cómo ha recibido el presidente Volodymyr Zelensky los resultados de la investigación que apuntan a que el misil que impactó en Polonia era ucraniano. El presidente Zelensky sigue dudando de los resultados de la investigación de la OTAN.
La dura retórica del lado ucraniano ha sorprendido a muchos observadores, especialmente porque todas las partes están de acuerdo en que Rusia tiene la responsabilidad final porque comenzó la guerra. Pero si miramos más de cerca, podemos ver un cambio lento en el uso de las palabras del presidente. Recientemente se ha centrado en su demanda de más transparencia. Y la participación de expertos ucranianos en el equipo de investigación ya parece ir en esa dirección. Y un tribunal holandés declaró culpables a 3 hombres por su implicación en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en espacio aéreo de Ucrania hace 8 años. Entre ellos se encuentran 2 exagentes de la inteligencia rusa y un líder separatista ucraniano. Un cuarto acusado ha sido absuelto. El avión de pasajeros fue derribado mientras sobrevolaba el este de Ucrania en el 2014. Nadie sobrevivió. Una investigación internacional determinó que el avión fue alcanzado por un misil ruso disparado desde territorio ucraniano controlado por separatistas prorrusos. Las familias de los fallecidos llevaban 8 años esperando un veredicto. Muchas siguen sin poder recuperarse de su pérdida. 8 años después del suceso y tras 68 sesiones y 70.000 páginas de documentos, un tribunal neerlandés finalmente ha dictado sentencia sobre el derribo del vuelo MH17 de Malaysian Airlines. El tribunal cree que el MH17 se estrelló debido al lanzamiento de un misil Buk desde la región de Pervomaisky. Como consecuencia, la totalidad de los 283 pasajeros y los 15 miembros de la tripulación perdieron la vida. El tribunal dictaminó que el avión de pasajeros fue derribado por un misil de fabricación rusa, entregado por Rusia a un grupo armado separatista ucraniano bajo su control, que fue quien lo disparó. 4 mandos militares fueron acusados de asesinato y juzgados en ausencia. 3 de ellos, un ucraniano y 2 rusos, fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua, aunque no es probable que ninguno de ellos entre en prisión. Sin embargo, este tampoco era el objetivo de algunos familiares de las víctimas. Habría sido mejor que terminasen en prisión, pero están protegidos por el gobierno ruso, así que no lo harán. Nos puede poner tristes, pero eso no nos ayuda. Sin embargo, lo más importante es que un tribunal independiente haya emitido un veredicto. Otros familiares no encontraron tanto consuelo en la sentencia. Tengan en cuenta que pese al juicio nosotros regresaremos a casa para sentarnos a cenar sin nuestros seres queridos. Es un sentimiento que creo que nunca desaparecerá. Da igual lo que diga un tribunal o lo que pase allí. Seguirá siendo así. Pese a que el veredicto no pueda devolverle la vida a las víctimas, hay esperanza de que al menos les haga justicia a ellas y a sus familias. Y ampliamos ahora la información con Xenia Polska en Ámsterdam. Xenia, de una condena por un hecho ocurrido hace 8 años. ¿Por qué han tardado tanto en dar un veredicto y qué significa en el contexto de la guerra que se libra en Ucrania? Hola, bueno, en primer lugar ya vieron que es un caso muy complejo y desde el principio, el Grupo Internacional de Investigadores tenía muchos obstáculos y no podía acceder al sitio de la catástrofe para juntar las evidencias. Después se tardaron mucho en juntar y evaluar estas evidencias. Entonces, podemos decir que cuando empezó el proceso, duró solamente 2 años y medio, alrededor de 2 años y medio, que para un proceso de tan gran escala realmente no es mucho. Cuando se trata de qué significa esto, en primer lugar, el veredicto significa que una corte independiente reconoció la parte de Rusia en el conflicto en Donbass en 2014. La corte hoy dijo que este conflicto desde aquella época se considera internacional por la parte que jugó Rusia en la coordinación
participación en la operación de las batallas de los separatistas y además en proveer los armamentos para los separatistas, y pues uno de estos armamentos y los que lo operaban son culpables de la catástrofe del avión de Malaysian Airlines. Y también se puede decir que para Rusia esto significa que mucha gente aquí, por ejemplo en Países Bajos, está esperando una disculpa, lo cual no va a pasar porque Rusia ya acaba de decir que este veredicto no fue imparcial. Muchísimas gracias, Eugenia Polska, desde Ámsterdam. Y seguimos ahora con la cumbre climática de la ONU, la COP27, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, en donde los líderes mundiales han hecho importantes promesas sobre la acción climática. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, declaró que su país se compromete a intentar mantener el calentamiento en 1,5 grados centígrados, a abandonar los combustibles fósiles y aumentar la ayuda a los países más pobres, más afectados además por el calentamiento global. Vamos a escucharla. Desde 2015, como Estados europeos, hemos pasado demasiado tiempo discutiendo sobre objetivos a medio plazo, a 20, 30 años. Pero sabemos que el dióxido de carbono se está acumulando en el aire y no podemos eliminarlo en 20 o 30 años. Por eso es muy importante que tengamos este programa de trabajo para definir pasos concretos para los próximos años, objetivos de reducción anuales que deben incluirse en ese programa. Para la Unión Europea ha sido muy importante reiterar que estamos revisando continuamente nuestros aportes nacionales. Y como Frans Timmermans dejó claro, hemos aumentado nuestro propio objetivo. Bueno, lo cierto es que la cumbre del clima termina este viernes y los líderes mundiales reunidos en Sharm el-Sheikh no logran consensuar una declaración final. Las negociaciones avanzan muy lentamente y aún no hay acuerdo sobre si hablar de reducir o eliminar los combustibles fósiles responsables del calentamiento global. Tampoco sobre un mecanismo que financie las pérdidas y daños producidos por la crisis climática en los países más vulnerables. Los delegados de la COP27 luchan por mitigar los efectos del cambio climático. Para el público, pocas imágenes son más elocuentes que la de los osos polares perdiendo el hielo ártico del que dependen. O la del archipiélago soberano de Tuvalu en el Pacífico, que teme ver hundirse sus islas. El ministro de Exteriores de Tuvalu habló desde una versión digitalizada de lo que podría ser el primer trozo de su país en hundirse. No hemos avanzado ante el reto, debemos empezar hoy. De otro modo, Tuvalu solo existirá así durante una generación. Los representantes de Tuvalu en la cumbre mundial defienden la vieja meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Científicos y activistas advierten de una catástrofe si las temperaturas superan esa marca y añaden que el planeta ya se calentó 1,1 grados. Los Estados Unidos de Joe Biden y la Unión Europea reiteran que mantienen esa meta de 1,5 grados y presionan a China y a otros países reacios a incluir la cifra en el acuerdo final de la cumbre, en lugar de aceptar un retroceso a 2 o incluso 2,5 grados. Los expertos dicen que hay que abandonar los combustibles fósiles que liberan dióxido de carbono, un gas que atrapa el calor en la atmósfera, causando el calentamiento. Pero una versión reciente de la declaración final de la cumbre habla de reducir, no de eliminar los combustibles fósiles. Lo que necesitamos en este momento crucial es empatía, solidaridad, pensar en nuestro mundo desde una perspectiva de cuidarlo. Una reivindicación especial llega de los delegados de países en desarrollo como Nigeria y Pakistán, que sufrieron extraordinarias inundaciones este año, o de Somalia y Madagascar, víctimas de prolongadas sequías. Los países pobres piden a los ricos que contaminan más ayuda financiera para paliar las consecuencias del cambio climático. Creen que los ricos tienen una responsabilidad mayor. Es un asunto muy complejo y controvertido. Estados Unidos teme que se siente un precedente.
Los representantes de Tuvalu opinan que si no se hacen ahora grandes esfuerzos para detener la evolución del fenómeno, dará igual si se sienta un precedente o no. Y en la economía hablamos ahora de América Latina, ¿no? Así es, Silvia. Nos vamos a Brasil, donde la industria minera ha aumentado su producción un 22% en el último año y está prevista una inversión en el sector de más de 40.000 millones de dólares hasta el año 2026. Pero las comunidades indígenas reclaman que esta actividad se haga respetando sus territorios y con fuertes controles que eviten desastres, como el ocurrido hace 4 años en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, donde una avalancha de residuos tóxicos costó la vida a 270 personas. Los habitantes de aldeas cercanas denuncian que siguen en aumento las enfermedades gastrointestinales y de la piel. Estos rituales deben realizarse con sumo cuidado. Es la aldea de Naoxoha, a pocos kilómetros de Belo Horizonte, Brasil. Ya no podemos golpear los pies en el suelo porque está contaminado y acabamos respirando ese polvo tóxico. Aunque los jóvenes intentan resistir un poco haciendo rituales y cánticos sentados. Sucupira es el cacique de la aldea. Vive con su mujer Tatiane y su hijo Tapuruma de 6 años. El pequeño tiene heridas en la piel que no han podido curar en los centros de salud de la zona. Muchos aquí sufren enfermedades en la piel, vómitos o depresión, que comenzaron a aparecer, dicen, tras la segunda peor tragedia ambiental de la historia de Brasil, la de Brumadinho. El 25 de enero de 2019, los diques de contención de un depósito de residuos mineros cerca de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, se rompieron y provocaron una luz de barro que arrasó con todo lo que encontró a su paso durante kilómetros. 270 personas murieron. Y la vida del pequeño municipio de Brumadinho cambió completamente. El alto nivel de toxicidad del agua del río Paraopeba provocó enfermedades. Sus habitantes denuncian que ya no se puede sembrar nada, ni cazar los animales de la zona. Todo lo que plantamos crece y se pone amarillo, pero cuando lo recogemos para comer nos sentimos mal. Provoca dolor de barriga, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, a veces hasta manchas en la piel. La minera Vale, dueña del depósito que se rompió, ha gestionado las ayudas gubernamentales de 200 euros por mes durante 5 años y distribuye quincenalmente 1.500 litros de agua para cada aldea. Una de las soluciones que ofrece a los afectados es trasladarlos a territorios sin contaminación, pero casi 4 años después siguen sin llegar a ningún acuerdo. El cacique Sucupira advierte que la contaminación del río supone también la muerte de su dios y su cultura. Acabó con nuestra tradición y nuestra cultura, nuestro medio religioso. Hoy ya no practicamos más porque no tiene precio matar el dios del agua llamado Oxopai. Ya no podemos celebrar la fiesta del agua que hacíamos cada año. Celia Chacribá, la primera indígena electa diputada federal de Brasil, denuncia el aumento de crímenes contra los pueblos indígenas y la contaminación de sus territorios por la minería y el agronegocio. En 2020 fueron 185 líderes indígenas asesinados por los conflictos ambientales por el avance agrario en Brasil, porque la guerra del siglo XXI es el territorio, porque está comprobado que la demarcación de los territorios indígenas reconocida por la ONU significa la solución número 1 para parar la crisis climática. Brasil es el país del mundo con más población indígena, cerca de 1 millón de personas de más de 300 etnias. Muchas aldeas, como la de Sucupira, esperan que el nuevo gobierno demarque sus territorios para poder mantener viva su cultura ancestral. Y para saber más sobre este tema hablamos ahora con Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Muchas gracias, Marcelo. Comentábamos al principio que se ha producido un aumento considerable de la producción minera en Brasil, a veces ilegal, por ejemplo, en el caso del oro, y un claro aumento de la inversión extranjera. ¿Qué es lo que ha cambiado, qué ha motivado este incremento? Buenas noches, Paco. Bueno, en principio hay que hablar de un cambio de enfoque con el gobierno de Bolsonaro en relación a la minería, un gobierno que identificó a Brasil como un país con vastas regiones pobres,
con una riqueza inmensa debajo del suelo que no estaba siendo explotada adecuadamente. Y esto ha llevado a varias polémicas durante el gobierno de Bolsonaro. Un entusiasta de la minería, quien fue acusado de haber dado prácticamente un pase libre a las mineradoras para que hicieran lo que quisieran en estos últimos 4 años. Hubo varias iniciativas polémicas, entre ellas la declaración de la minería como un servicio esencial durante la pandemia, pero esencialmente un proyecto, el PL 191, presentado en 2020 en el Congreso, que se proponía ni más ni menos que reglamentar la explotación minera en tierras indígenas. Un proyecto que no avanzó por falta de consenso político, pero que para muchos dio una clara señal política de que los explotadores mineros podían hacer lo que quisieran en territorio brasileño sin temor a consecuencias. Algo que se espera que cambie a partir de la promesa de una legislación más firme con el gobierno entrante de Luis Ignacio Lula da Silva. En la COP27, el presidente electo Lula da Silva ha insistido en su compromiso con la preservación de la Amazonía. ¿De qué forma va a afrontar este espinoso tema en el que hay tanto interés económico en juego? ¿Es algo que puede lograr Brasil en solitario? Bueno, es un desafío muy complejo porque Lula asumirá un Brasil que registró un aumento de 75% en la deforestación de la Amazonía cuando se comparan los datos respecto a la última década. Un Lula que promete fortalecer los organismos de control ambiental que muchos dicen fueron debilitados tanto en personal como en presupuesto durante el gobierno de Bolsonaro, y un Lula que cuenta con el apoyo internacional, o al menos eso pretende, para combatir la deforestación, algo que plantea como un desafío colectivo, principalmente a través de 2 iniciativas. El Fondo Amazonía, financiado por los gobiernos de Noruega y Alemania, que está frenado. Hay más de 500 millones de dólares parados desde 2019 por divergencias con el gobierno de Bolsonaro. Tanto el gobierno de Noruega como el alemán señalaron que pretenden reactivarlo. Por otro lado, Lula en la COP27 fue muy claro. Dijo que espera que se respete un acuerdo que consta en el Acuerdo de París, por el que los países más desarrollados deben financiar a las naciones emergentes para combatir los efectos de la crisis climática. Veremos si realmente tiene éxito en esto. Y brevemente, el equipo de Lula presentó anoche al Congreso un borrador de propuesta de enmienda constitucional que aumenta los gastos por fuera del presupuesto para financiar programas sociales en 2023. El mercado reaccionó muy mal, con preocupación por la dinámica futura del gasto público. ¿Con qué margen cuenta Lula esta vez para hacer las reformas sociales que desea, dado que la situación de la economía mundial es muy diferente que cuando asumió el gobierno por primera vez hace 20 años? Es muy difícil porque Lula contará con el mismo problema que otros gobiernos progresistas que fueron electos últimamente en la región. Cómo financiar programas sociales robustos con un escenario fiscal complicado y ante un escenario de posible recesión global el año próximo. Una propuesta que fue muy mal recibida y que algunos economistas más ortodoxos creen que el gobierno tendría que enfocarse en mostrar dónde pretende cortar gastos para financiar estos programas, porque si no, correrá el riesgo de que los mismos programas, la misma inversión social, sea evaporada en su efecto con un dólar más caro y en consecuencia una inflación más alta para los brasileños. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias por este análisis. Y de Brasil nos vamos a Perú. Vamos a Perú porque sigue la crisis política en este país. Una comisión del Congreso admitió a trámite una denuncia contra el presidente del país, Pedro Castillo, quien es acusado por la Fiscalía de liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones de obras públicas a cambio de dinero. Es la primera vez que la Fiscalía General denuncia a un presidente en funciones en Perú. Señores congresistas, la denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría, con 13 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. De esta manera se daba luz verde a un proceso de investigación en contra del presidente Castillo. La denuncia presentada por la Fiscalía General es de suma gravedad, ya que acusa al mandatario de dirigir una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. A ojos de Pedro Castillo, la denuncia forja el inicio de una nueva modalidad de golpe de Estado. El Ejecutivo peruano defiende que la Constitución establece que el presidente no puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por delitos de corrupción.
Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia y que ya intentó destituirlo en 2 ocasiones. El mandatario se defiende. No nos amilan, nosotros acá estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano, lo decía, y espero de que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano. Los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo llevaron a la OEA a enviar una misión que arribará esta semana a Lima con el fin de analizar la aguda crisis política por la que atraviesa el país andino e intentar tender puentes entre ambos bloques. El proceso en el Congreso tiene un largo periplo por delante, que podría tomar hasta 3 meses. En caso de que la acusación prospere, el Pleno del Congreso deberá votar si acusa constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. Comenzamos en Estados Unidos, donde la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció hoy su retirada de ese hemiciclo antes de que comience la próxima legislatura. Pelosi, de 82 años, asumió el cargo en el 2017, cuando hubo los 2 impeachment del presidente Donald Trump. Los demócratas perdieron por poco la Cámara en las elecciones de mitad de mandato. Miles de personas protestaron en Praga, la capital checa, contra el apoyo de su gobierno a Ucrania en la guerra contra Rusia. La manifestación reunió a grupos de extrema derecha y de extrema izquierda bajo el lema República Checa primero. Ambos reclaman que el gobierno preste mayor atención a los problemas nacionales. Responsables de la administración de la Franja de Gaza reportaron la muerte de al menos 21 palestinos por un incendio desatado en una vivienda de 3 plantas ubicada en el campamento de refugiados de Jabalia. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, envió sus condolencias y declaró este viernes como día de luto. Cientos de personas han asistido este jueves al funeral de un manifestante abatido por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Bukán, en el oeste de Irán. Fue una de las víctimas de lo que organizaciones pro derechos humanos consideran una de las noches más violentas de la represión estatal. Varias personas, incluido un niño de 9 años, fueron baleadas en distintos puntos del país. Pese al peligro, los manifestantes continúan en las calles y reclaman reformas. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.